Hola. Ya. Estamos. Acción. Estamos. Luz, cámara y acción. Eso, estamos ya. Bueno, como decía, agradecido de verles, hermanos, y comencemos con este tiempo de estar alrededor del Señor, de poder contemplarlo de la mejor forma que Él nos ha permitido estar, aparte de su palabra, que orando. ¿Les parece? Sí. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. Tú sabes la alegría, Señor, la emoción, Señor, y la expectativa que hay en mi corazón al ver a mis amados hermanos, gente que tú me has regalado, a mí y a los míos, en los cuales, sin lugar a duda, tu mano y tus ojos están puestos, Señor, y me honra poder ser parte de la bendición que tú quieres darles. Permítenos disfrutar de este tiempo, de escudriñar tu palabra. Amén. Y recibe el honor, la gloria, de la cual solo tú eres digno, Señor. Te la damos y oramos confiados en ti, Espíritu Santo, abandonados en tus manos, Espíritu Santo, para que tú hagas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Señor. Bien, ¿me escuchan bien, no? Sí, súper. Jorgito, de ahí te mando el Word, ya con los apuntes, ¿sí? Para que lo revise ahí después con Liz. Muchas gracias. Hemos visto la semana pasada que comenzamos, ¿no? Examinamos un poquito a Enoc. Tremendo ejemplo, sí, muy potente de lo que puede un ser humano llegar a vivir si propone en su corazón dedicarse a caminar con Dios. ¿Ya? No solo nos muestra que un día vamos a ser arrebatados, ¿no? Que siempre se habla de Enoc bajo esa perspectiva, de que es como una representación de todo lo que va a ser la iglesia cuando sea arrebatada, ¿no? Pero la vida de Enoc va mucho más allá que solo el arrebatamiento. Tiene que ver cómo vivimos la vida aquí. ¿Ya? Enoc nos muestra esas dos facetas, las dos facetas del creyente, ¿no? El creyente tiene dos facetas, tiene una vida presente, que es una vida presente continua, y tiene una vida futura, que va a ser cuando el Señor venga por nosotros, ya sea individualmente o cuando Él nos arrebate y cambie nuestra realidad, ¿no? Son las dos grandes facetas. Dejamos atrás la del pasado porque está sepultada en Cristo, ¿no? Y solo nos recordamos del pasado para alabar al Señor, viendo la indignidad de haber sido perdonados, de haber sido aceptados, pero para eso fue la obra de Jesús a favor de nosotros. Entonces, hoy día nosotros vivimos un presente y eso tiene que ver con la vida de Enoc. Enoc vivió un presente, ya 300 años, si le sumamos los 65 años que vivió antes de que naciera su primer hijo, ¿no? 365 años caminando con Dios. Él aprendió esto, él fue experimentando este caminar con Dios paso a paso. Fue algo progresivo, ya no fue instantáneo, no fue de un día para otro. Ya pasaron mínimo 300 años para que este hombre llegara a tener tal conocimiento, tal comunión, tal amistad con Dios, que ya no calzara en este mundo y Dios decidió llevárselo. Así de sencillo y así de maravilloso también, ¿no? Eso en resumen lo que vimos con el tema de Enoc. ¿Ya? Tratamos dos frases, si mal no recuerdo, hermano Marcelo, hermana Santita, ¿cierto? Dos dichos de los salmistas. Uno fue el Salmo, ya se me olvidó mejor es un día, sí, creo que lo vimos, ¿no? Sí, mejor es un día estar en tu presencia o en tu casa o en tus atrios, literalmente, como dice el salmista, que vivir 1000 días fuera de ella, ¿no? Y el otro, el Salmo 73, que el salmista dice, a nadie tengo yo en los cielos sino a ti, y aquí en la tierra nada más deseo. ¡Wow! Entonces, son expresiones muy, muy potentes, dichas por seres humanos, ¿no?
Lo mismo el escritor del Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Una pasión tremenda por la palabra de Dios, por la ley de Dios, y que al final sencillamente era por Dios mismo, ¿no? No es como le pasa a algunos hoy en día que aman la Biblia, pero la aman a ella, ¿sí? Porque le imparte conocimiento, y han perdido, tristemente, esto ocurre, han perdido la perspectiva de que la Biblia solo es un medio para llevarnos al fin más grande, que es Dios. Para eso sirve la Biblia. La Biblia no sirve para nada más que para mostrarnos a Dios, ¿ya? En cambio, hoy día uno, claro, la aman, se dedican a ella porque les trae conocimiento, porque les trae confirmación a sus doctrinas teológicas, pero no es el fin de la Biblia. Y ya entrando de lleno a lo que es nuestro tema del día de hoy, justamente quisiera comenzar con esto, con un poquito de hablar con ustedes, hermanos, amigos, sobre esto, ¿ya? Creo que enfaticé varias veces la vez pasada sobre que el conocimiento de Dios no tiene que quedarse aquí, y ahora lo digo para los que escuchen la grabación, acá en la cabecita, ¿no? Como nos decía la Jazz, que los que no iban a escuchar no iban a saber cuándo iba a ser así, ¿no? Entonces la idea es que el conocimiento nunca fue dado para que se quede acá el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios tiene que entrar, tiene que afectar esto, la razón, el intelecto, pero sobre todo tiene que afectar el corazón, la parte más profunda del ser humano, al punto que nos transforme, ¿sí? El conocimiento de Dios tiene que ser transformador. Si no es transformador, no cumple la misión con que nos fue dado, ¿ya? Y aquí es donde nosotros caemos tristemente hoy en día, en un gran problema. Se ocupa la Biblia para muchas cosas. Ya los místicos fascinados con la Biblia porque encuentran misticismo, misterios en la Biblia, wow, la numerología, la cábala y tantas otras cosas que son sacadas de la Biblia, ¿no? Sí. Están nuestros propios institutos teológicos, ¿no? La Biblia, de aquí es donde yo saco mis doctrinas, y esta doctrina es, ¿ya? Y nos abanderamos con esas cosas. Ya hay otros que aman la Biblia porque les confirma su ateísmo, según ellos, porque la aman en un sentido incorrecto, ¿no? Me refiero a que les gusta que esté la Biblia porque, según ellos, a través de la Biblia se pueden reír de los creyentes, ¿no? Pero la Biblia nos fue dada con un solo y gran objetivo, y es mostrarnos al Señor, mostrarnos a Dios. Es que el ser humano conozca a Dios. Ese es el deseo de Dios. Entonces, cuando yo acudo a la Biblia y estoy sacándole un provecho y soy capaz de autoexaminarme y de darme cuenta de que no me está aportando en este sentido, hay un problema grave. Y ese problema no es ni de la Biblia ni es de Dios. Es un problema mío. Es mi problema de enfoque. Y ahí es donde yo tengo que acudir al Señor, al Espíritu Santo, para que Él me reenfoque en lo que realmente es el fin de la Biblia para mí. Voy a la Biblia para conocer a Dios, antes que nada. Ya, no solo para saber cosas, sino para conocerlo a Él, a Dios, ¿ya? Y es en base a esto que quisiera que fuéramos a ver algunos versículos, ¿ya? Que lo más probable es que hermano Marcelo, hermana Sandrita lo hayan leído porque tienen el tratado, ¿no? El manifiesto, como le dirían algunos. ¿Qué les parece si leemos, por ejemplo, Jeremías 24:7? Vamos a leer ahí, donde la idea es que conozcamos al Señor, algunos de los versículos que nos ayuden en esto. A ver si mi hermano Marcelo nos puede ayudar con la lectura, como siempre. Amén. Sí. Jeremías 24:7, Daniel 4:17, y todos los que están ahí, Primera Reyes 8:43 y el Salmo 83:18. ¿Sí? Okay. Por favor. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Wow, qué tremendo. Ese es el deseo de Dios, el nuevo pacto que Dios haría, ¿cierto? Y la obra que el Señor haría con Israel. Era para eso, era para que le conozcan, para que me conozcan a mí, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento. Daniel 4:17.
Daniel 4:17. La sentencia es por decreto a los vigilantes, sí, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Conocer a Dios, ¿sí? Para que conozcan. Y interesante que la idea de Dios siempre fue que las naciones le conocieran, no solo el pueblo de Israel, ¿ya? Sino las naciones, ¿sí? Primera de Reyes, 8:43, ¿qué va a hacer para Sandrita? La veo ahí. ¿Qué pasó? Mira cómo dice ahí Está la NBI, la hermana Sandra. Dele la hermana Sandra. No, Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Qué lindo. Qué linda. La NBI. Para que sepa, Jorgito, ahí estamos de repente usando la NBI, porque estamos viendo, haciendo comparación, ¿sí? Para darnos cuenta que, bueno, directamente, ¿no? Porque no es nuestro tema, ¿sí? De que no es tan malísima como algunos dicen, ¿cierto? La nueva versión internacional, ¿ya? Y que podemos seguir usando nuestra querida Reina Valera sin ningún problema, pero si hay alguien que desea usar la NBI tampoco va a haber problema, ¿ya? Aunque otro tema que ya lo tocamos antes con Marcelo, hermana Santita, pero más o menos para eso. Entonces de repente va a salir eso, Jorgito, que la hermana Santita ahí está leyendo ella la NBI, ¿sí? Bien, ahora la NBI dice para que reconozcan, ¿no? No dice para que conozcan. Recordemos que el término o la palabra reconocer es una palabra compuesta, ¿no? Uh-huh. Y viene justamente de conocer. Uno reconoce cuando antes ya ha conocido, ¿no? Exacto. Tiene un conocimiento y luego, producto de ese conocimiento, se reconoce. Y la idea es reconocer a Dios, ¿no? Y reconocer a Dios como el soberano, ya como el Altísimo, ¿no? Entonces, conocerle, y esa es una de las facetas más maravillosas de nuestro Dios, que la vamos a ir estudiando más adelantito. Primera de Reyes, 8:43. No, está encendido así. Dice: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Bueno, aquí tenemos a Salomón en el clímax de su vida, ¿no? Antes de que empezara a decaer. Lo tenemos aquí en el esplendor de su sabiduría. Y él aquí, cuando está consagrando el templo que le hizo al Señor, ¿no? Dice estas palabras maravillosas. Y nuevamente, el fin que las naciones te conozcan y conozcan que tú estás, ¿cierto? Y respondes la oración desde esta casa. Pero el tema es conocer a Dios, es conocerlo. Ese ha sido siempre el deseo de Dios. Y por último, el Salmo 83:18. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Bien, y conozcan que tu nombre es Jehová. Ese versículo se nos va a venir a la mente cuando examinemos un poquito más adelante el tema del nombre del Señor, ¿ya? Ahora alguien podría decir, pero todos estos versículos son del Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, nosotros partimos con el texto base de este estudio, ¿no? Que está en Juan, en el Nuevo Testamento, ¿no? Juan 17:3, donde Jesús define la vida eterna y donde nos dice que la verdadera vida eterna es conocer a Dios, ¿sí? Y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, que tiene que ver con un tema de conocer a Dios. Pablo continuamente le está diciendo a sus hermanos que ora por ellos y que ora mucho por ellos, por ejemplo en el caso de los colosenses, para que sean llenos del conocimiento de Dios. El apóstol Pedro dice que su gran deseo es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la idea, queridos hermanos, está a través de toda la palabra del Señor, el tema de conocer a Dios. Así es. Y
para entrar en el conocimiento de Dios, lo primero que debo acotar es que, creo que también lo dijimos la vez pasada, pero lo hago para que nos siente una base para ahora, que esto tal vez va a ser algo que hemos estudiado ya, ¿sí? Lo más probable es que muchas de estas cosas lo hayamos estudiado. Esto se estudia en todos los institutos bíblicos, teología 1, teología 2 en algunos casos. Se estudia en la mayoría de las iglesias que tienen maestros que están dedicados a la palabra, y son el tema de los atributos de Dios, ¿ya? Las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, ¿sí? Pero la idea de este tiempo es que el Señor permita que no solo recordemos eso que aprendimos, sino que pueda entrar por nuestros oídos, por nuestra vista al leer, y sobre todo por nuestros sentidos espirituales, pueda entrar la palabra como fresca, algo que refresque nuestro corazón. Esa es la idea de tener este tiempo, de que se refresque esto en nuestro corazón y seamos capaces de percibir dentro de nosotros una percepción más profunda del Señor, algo que nos lleve a verle de una forma más profunda, más gloriosa, y ojalá que hayan expresiones como, wow, se me había olvidado esto, qué maravilloso, o lo sabía, pero ahora tengo una perspectiva más profunda, más amplia, o sencillamente decir qué rico es recordarlo para poder adorarlo, ¿sí? Para poder darle lo que Él merece, ¿ya? Porque esa es la idea de Dios. A medida que uno va conociendo a Dios, va descubriendo su tremenda grandeza, su maravillosa, su maravilloso ser. Y esto es un conocimiento que no termina, ¿ya? Que cada día vamos añadiendo más. Yo les aseguro que Enoc, en esos 300 años, conoció profundamente al Señor, y el Señor se lo llevó, y allá siguió conociendo más y más de Dios, ¿ya? Y esto producto, me adelanto un poquito, ¿cierto?, de lo que es lo infinito que es Dios, ¿ya? Un ser infinito no puede terminar de conocerse, ¿ya? Pero lo primero es saber que tal vez esto ya lo sabemos. En algún momento nos vamos a encontrar con palabras como omnipresente, omnipotente, ¿no? Eterno. Pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida cristiana? Lo tiene que ver todo. Porque la idea de la vida cristiana es que cada día sea un vivir contemplando a Dios. Esa es la idea. Eso fue lo que hizo Enoc. Él, al decir que él caminó con Dios, ya significa que día a día lo contemplaba, no veía su cara directamente, ya, pero contemplaba el conocimiento, la presencia de Dios, la contemplaba día a día. Wow, y eso, cierto, nos lleva al segundo punto. Lo primero es saber que vamos a estar recordando esto en el caso de la mayoría de ustedes. No temo no equivocarme, creo que cada uno de ustedes, los que me están escuchando, ya van a saber o han sabido sobre esto, ¿ya? Pero esto nos trae al segundo punto, que tenemos que entrar sabiendo que a pesar de que lo sabemos, o que lo sabíamos, o que lo vamos a recordar, o incluso tal vez algún puntito por ahí, algo nuevo, ¿ya? Un reenfoque tal vez, tenemos que entrar dándonos lo siguiente. ¡Hola! ¿Cómo estás, Carlita? ¿Me escuchas? Ya. Eso significa perfecto porque yo no te escucho. Ay, sí, bien. Sí. Qué lindo verte, Carlita. Igualmente, disculpe la hora. Estamos en reunión. No se preocupe. Sí, aquí el verte no es lo importante. Y bueno, como me honra el ver a mi hermano Marcelo, a mi hermana Sandra, a Jorgito, a Liz, también me honra el hecho que estés acá, Carlita. Gracias por tomarte este tiempo y a escucharme. Pero bueno, no escucharme a mí, sino escuchar lo que yo tengo que exponer. Y justamente estábamos hablando, Carlita, de que todos los que estamos presentes, esto es como repasar una materia ya pasada, ¿sí? El enfocarnos en las características de nuestro Dios. Pero la idea es que esto se transforme en algo que nos refresque esta visión que tenemos de Dios, ¿ya? Y con un fin, que ese fin, bueno, aquí, esto no es una película, ¿ya? Así que no voy a hacer spoiler, es sencillamente lo que tenemos que tener claro, ¿no?
el fin es al final que nuestra admiración por Dios se profundice, se acreciente, ¿sí? Recuerden, cuando uno admira a alguien, quiere estar observándolo, quiere estar ahí, Así es, ojalá todo el tiempo mirándolo, ¿no? Esa es la idea de nuestro Dios. así es. Pero lo maravilloso es que es el ser que merece esto, no que Él lo busque en sí, no que Él lo demande, sino que la idea de conocerlo a Él nos va a llevar al punto de saber qué es lo que Él merece. Él es digno de esto. Todo este estudio va de la mano de un estudio que compartí con los hermanos en Arica el año pasado sobre la dignidad de Dios, ¿no? Ustedes saben que hoy día está muy repetida esa frase, digno eres, o digno es el Señor, ¿no? La mayoría, muchos cantos de hoy en día, digno es el Señor, y tristemente es una frase que hoy día, como muchas veces pasa con otras frases, termina no teniendo ningún sentido. Es triste ver gente cantando digno eres, Señor, no sé, el día domingo, el día jueves, cuando haya culto, ¿no? Y diciendo digno es el Señor sin ninguna perspectiva de corazón, sin ninguna perspectiva de saber lo que están diciendo, lo tremendamente profundo que están diciendo. Y eso es triste, ¿no? Sí. Imagínense, es triste para uno que dice, oye, Señor, ¿cuántas veces dije? O hasta hoy día estoy de repente cantando en el culto, digno eres, Señor, y estoy pensando en cualquier cosa menos en tu dignidad, menos en ti. Ya, y eso da pena. Mi pregunta es cuánta pena le producirá esto al Señor, ¿no? Bueno, sé que para algunos teólogos de hoy en día dirán, no, el Señor no tiene sentimientos como esos, ¿no? Yo creo que es diferente, ¿no? Y eso lo vamos a estar viendo, ¿no? Pero esos son los dos puntos. Una, tal vez vamos a decir, pero si esto lo sé, ¿no? Pero la idea es que esto produzca un refrescor, un frescor en lo que vamos a ver. Y lo segundo, es comprender que todo esto nos lleva a un punto, a un fin. Pero vamos por parte. El primer paso que vamos a dar en este conocimiento tiene que ver con una idea, mis queridos hermanos, y esta idea es la incomparabilidad de Dios. Cuando queremos conocer a Dios, tenemos que, el primer paso que creo que es muy importante dar en este caminar de conocer a Dios es dominar en nuestra mente, en nuestro corazón, este punto sobre Dios, que es la incomparabilidad de Dios. Una palabra media rara, media larga, pero muy fácil, tiene que ver con que Dios es incomparable. Es ¿Sí? único. ¿Por qué necesitamos enfocarnos en este punto de Dios? Porque a medida que vayamos recordando cada una de sus revelaciones, de sus perfecciones, de sus atributos, de sus características, tenemos que ir entendiendo que el Señor se reveló a nosotros de una manera humana, bajo una perspectiva y un lenguaje humano. ¿Ya? Pero eso no significa que Él esté sujeto a ese lenguaje humano. Él es más grande, porque es lo mismo que las Escrituras nos enseñan. Él es más grande que eso. Entonces, es importante que antes de entrar a cualquier característica de Dios, tenemos que partir diciendo que Él es incomparable. Y entremos en esto. Imagínense, hermanos, hoy día nosotros vemos, soy una persona que le gustan los superhéroes, ¿ya? Me gustan las películas de superhéroes. De chico me pasaba rollo, sí, porque mi hermano Marcelo somos de la misma generación, pues. Exactamente. ¿Ya? Bueno, aparte de todo lo triste que ha hecho Marvel con mis superhéroes famosos, ¿cierto? Me los ha rebajado a unos monigotes, ¿cierto? A Thor, que era uno de mis grandes hoy día, es para reírse la película, ¿no? Pero ya, eso lo vamos a dejar a un lado, ¿ya? Se me olvida que no estoy hablando de Marvel ni de los héroes, ¿ya? Pero no sé si han puesto a pensar, hermanos queridos, que cuando uno piensa en un superhéroe, pongamos el caso tal vez el más típico, Superman, tipo que primero que nada es extraterrestre, ¿no? Viene de afuera. El tipo tiene poderes impresionantes. Y las personas que han inventado superhéroes han inventado personas tremendamente poderosas. Superman, por Marvel hay otros, no sé, hay tantos, ¿no? Sin embargo,
a pesar de que se ha tratado de inventar, y siempre se trata de inventar, nos inventamos en nuestra imaginación a seres sumamente poderosos, la verdad es que ninguno se acerca a las características que la Biblia nos da de Dios. Así es. ¿Sí? Segundo, el ser humano, desde que es ser humano, se ha creado sus propios dioses. Y nosotros vemos a los grandes dioses, tal vez los más conocidos por nuestra cultura, son los romanos y los griegos, como el gran Júpiter o Zeus, que es su paralelo en griego. Dioses tremendamente poderosos. Pero ningún dios, absolutamente ningún dios que el ser humano haya inventado y venga del pasado, se compara a la figura que nos da la Biblia de nuestro Dios. Ninguno. Entonces, no hay Dios creado en la mente, en la imaginación del ser humano. No hay superhombre, no hay superhéroe creado en la imaginación del hombre que se compare a Dios. Y digo a Dios porque, como lo vamos a ver más adelante, solo Él puede ser Dios. ¿Ya? El título de Dios solo se le puede dar a un ser que tenga las características que vamos a ver. ¿Ya? Es el único ser que merece que se le diga Dios. ¿Ya? Por eso es que el Señor dice, solo yo soy Dios. ¿Cierto? No hay más, no conozco a otro. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poquitito. Entonces, la idea, la perspectiva de alguien que está ahí soberano sobre el ser humano, sobre la historia, sobre el universo, el único que calza en esto es nuestro Dios. Nadie más, nadie más. Pero, ¿saben? La idea de la Biblia es mostrarnos que Dios incluso va más allá. No se queda en eso, no se queda en solo que nosotros digamos es más grande que todo el universo, es más grande que todos los dioses, es más grande que todos los superhéroes inventados por la imaginación del hombre. No, incluso nos dice que ahí quedamos cortos, va mucho más allá. Entonces, imaginar o tratar de imaginarnos a Dios y representar una imagen de Él y decir, esta es la imagen concreta, perfecta, absoluta de Dios, creo que no estamos entendiendo a nuestro Dios. Porque ya estamos definiéndolo y lo estamos encasillando y tenemos que entender que Él siempre va a terminar rompiendo nuestras casillas. Va más allá de nuestros límites. ¿Ya? Por eso la Biblia habla, se refiere a Él como incomparable, como infinito, más allá de lo que podemos imaginar, ¿ya? ¿No? Términos como eso, que nos hablan que va más allá de lo que nosotros podamos realmente llegar a entender. ¿Ya? Así que, partiendo por esto, vamos a ir a algunos versículos de la palabra, ¿ya? Y que me gustaría que ustedes me acompañen en ellos. Vamos entonces al punto sobre la incomparabilidad de Dios. La Escritura nos revela a Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Ujú. ¿Queremos conocer a Dios? La palabra de Dios. No hay otra forma. No hay sueños, no hay visiones, no hay experiencias que puedan ser nuestra base. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Y en eso tenemos que ser absoluta y radicalmente tajantes, ¿no? Y saben que después que uno lee la Biblia, lee la palabra del Señor, se da cuenta que no puede ser de otra manera. No es porque me lo impongan, sino que descubro que la palabra es absolutamente suficiente. Ya, no recuerdo muy bien a cuántas personas escuché decir cuando vieron La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Decir, hoy fue impresionante, lloré a moco tendido, ¿cierto? La mitad de la película, y nunca pensé que el sufrimiento del Señor había sido tal, ¿no? Y esto se lo escuché a cristianos. Bueno, qué bueno, ¿no? Por un lado, pero qué triste por otro. Porque si uno leyera en oración, en un tiempo de calidad, los evangelios, y se dedicara a estudiar en profundidad la obra de Jesús, su muerte, su sacrificio, nada nos impactaría más. La película de La Pasión de Cristo quedaría como alpargata al lado de todo aquello. Entonces, siempre estamos tratando de buscar cosas aparte de la Biblia, sin querer muchas veces. Entonces, también esto tiene que ver con un reenfoque hacia lo que es la palabra de Dios. Ella es suficiente para nosotros. Fue dada por Dios para nosotros, ¿ya? Para conocerle, para revelarnos a Él, pero también la misma Escritura nos aclara
valga la redundancia, claritamente, nos aclara claramente que Él es incomparable. Y cuando la Biblia nos dice que Él es incomparable, entonces tenemos un punto. El punto es, ¿podremos comparar a Dios con algo? Vamos entonces, primer punto, no hay referencias a su nivel, en primer lugar, para definirlo. No hay un punto de referencia que exista en nuestra creación y ni aún en nuestra imaginación, un punto de referencia para poder definirlo o entenderlo absolutamente, de una forma total. Por ejemplo, a ver, hermana Sandrita, si me ayuda con Éxodo 15:11. ¿Sí? En la NBI. Póngale no, hermana. ¿Sí? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te comparará en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. ¿Qué es portentos? Obras maravillosas, obras poderosas. ¿Sí? Hasta ahí llega. Ya, gracias. Tú. Leer este versículo, ya, que esto ocurre, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuál es el contexto? El contexto es Cántico el de paso luego del paso al Jordán, ¿no? Ujú. Yo no sé si alguna vez en nuestra imaginación nos hemos pasado ahí por ese lado, por ese punto histórico, y qué significó para los israelitas ver lo que vieron. Sí. O sea, no creo que haya sido que, sí, es que cuéntame sobre esa experiencia. No, fue grande, sí, no, sí, fue buena, fue impactante, sí. La verdad es que no creo que ninguno hubiera respondido así, ¿no? No. Yo creo que ellos cruzaron el Mar Rojo, llegaron al otro lado, vieron cómo se cerraban las aguas, vieron a los egipcios muertos ahí, y yo creo que ellos estaban literalmente en un shock. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue eso? Recordemos que ellos estaban apurados porque estaban los egipcios encima de ellos antes de cruzar el mar. ¿Se recuerdan, no? Sí, espero que se recuerden de esa parte. Así es. Ellos lo único que querían era que algo ocurriera para poder salvarse. Así es. No había ningún otro objetivo para ellos. Entonces viene de repente Moisés con la vara, golpea las aguas, se abren las aguas, ya. Y ellos ven un camino de salida. Ellos no se pusieron a pensar ahí, wow, ¿será seguro? No, ellos sabían que atrás les venían pisando los talones los egipcios, y si los egipcios los alcanzaban, chao a todos ellos. Entonces ellos ven lo espectacular, lo fantástico que ocurre, pero no se detienen a meditar. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente se lanzan, ven una puerta abierta y la ocupan, ¿no? Ya no sabemos qué fue lo que vieron cuando fueron pasando por las dos, ¿cierto? Los dos tremendos pedazos de mar, de agua que estaba alrededor de ellos. Me gusta más o menos la imagen que se da en El Príncipe de Egipto. No sé si la han visto. Sí. Dibujo animado, ¿no? Muy linda. Sí. Muy lindo. El Príncipe de Egipto es fascinante, ¿no? Ahí es cuando parece que parece como una ballena, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Yo no sé si eso podrá ser literal, ¿no? Pero sin lugar a duda, algo parecido tuvo que haber ocurrido. No sé si pasó una ballena por ahí, si pasó un delfín, no sé. Pero ver las dos paredes de agua a los lados y ellos caminando por tierra seca, porque esto es lo otro fantástico, ya ellos no iban cayendo en pozones grandes de agua, ya de alguna forma pudieron pasar ligeramente y llegar al otro lado y ver, y obviamente me imagino más de alguno habrá tenido miedo viendo en qué momento se nos vienen todo esto, esta cantidad de portentosas aguas se nos viene encima, ¿no? Apuraditos llegan al otro lado, y cuando llegan al otro lado Dios cierra todo esto y recién vienen ellos a digerir lo que ocurrió. Wow, y al digerir todo esto, ellos están, vuelvo a decir, hermano, yo creo que estaban en un shock bueno, ¿no? Estaban impactados y de repente como que ¡guau! La primera reunión pentecostal de la historia, ¿no? Con danza, con lengua, con todo. No hubo banca que quedaba parada ahí. Quedó la tremenda fiesta, el gozo, el regocijo, y vamos María profetizando, y vamos
Moisés cantando, levantando este canto al Señor, que se enfoca en la incomparabilidad de Dios. Noten bien qué es lo que dice, ¿cierto? ¿Quién? ¿Cómo decía hermana Sandrita? ¿Quién? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Sí? ¿Lo tenemos clarito? Incomparabilidad. Aquí está. Esa pregunta se repite a través de la Escritura. Y esa pregunta no es otra cosa que decir, eres incomparable. Cuando alguien dice, ¿quién es como tú? Está preguntando una pregunta, está usando una pregunta para definir algo. Incomparabilidad. Así es. ¿Ya? Ellos no están preguntando en el sentido de que el Señor les responda, no, la verdad es que hay otros que son, mira, me puedo comparar a esto. No, ellos están proclamando una realidad a través de esa pregunta. ¿Ya? Y esa realidad es que Dios es incomparable. ¿Por qué es incomparable? Porque no hay nadie como Él. Nadie se le puede comparar. Así es, ¿Sí? amén. Y yo sé que esto es obvio, hermano, obvio, pero cuando nosotros comenzamos a meditarlo un poquito más, vamos entendiendo la idea de la Escritura, de la palabra de Dios, la revelación que Dios hace de sí mismo. Yo soy incomparable. ¿Ya? Bien, hay otros versículos, muchos más que están ahí en el pero vamos a leer solamente uno de cada uno. ¿Ya? Este es el testimonio que hombres que presenciaron la manifestación de la obra de Dios y dijeron, ¿quién como tú, oh Señor? ¿Quién puede compararse a ti? Nadie, nadie. ¿Ya? Pero también hay un testimonio propio de Dios en la Escritura sobre sí mismo. ¿Ya? Y, por favor, Isaías 40, muy conocido, ¿no? Las dos preguntas que hace el Señor aquí en esta revelación de sí mismo. Isaías 40, a ver, hermana Sandrita, se me puede leer el 18 y el 25. Espérame. Se me escondió el Isaías. Y eso que es el más grande. Amor, ¿dónde está? Ahí está. No hay Isaías problema, 40. Sí. El versículo 18 primero. Que tú tenés bonita voz. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Ya, y ahora sáltese el 25, por favor. Aquí, quiero leerle el de la Santa Reina Valera. ¡Ah, lee! ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Aleluya, por eso amamos la Reina Valera. ¿Y el 25? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Ya. ¿Y la Reina Valera? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Y lo mismito? No me invita. Solo la Reina Valera, pues que en un español más. ¿A qué me compararéis, no? ¿Ya? Fíjense que en el versículo 18 está el profeta diciendo, ¿a quién compararán al Señor? ¿Qué imagen le harán? Por eso es absolutamente ridículo querer hacer una imagen de Dios. ¿Ya? En primer lugar, porque nadie la ha visto, y en segundo lugar, porque es incomparable. ¿Ya? Y aquí Dios, en estos dos versículos, en esta revelación, Él muestra a qué me harán. Esta es la pregunta clave, hermanos. Dios mismo dice, ¿a qué o a quién me compararán? Creo que esto tiene una respuesta obvia, ¿o no? ¿Quieres que te lo responda, Señor? Bueno, después de estudiar la palabra, deberíamos llegar a una sola respuesta. Y esa respuesta es, no hay nada, ni nadie que se compare a ti. Nadie. Eres incomparable. Realmente la incomparabilidad te pertenece a ti y solo a ti. ¿Por qué decimos esto? Porque todo el resto se puede comparar con algo. Casi todo tiene, no, la verdad es que todo tiene un punto de comparación dentro de la creación, ¿ya? Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no conocemos, no dominamos, ¿ya? Nunca me voy a olvidar de una experiencia que les voy a contar que la hizo la hermana Isabel, años atrás, que el hermano Gabriel había llevado uno de estos frutos decomisados porque él era permitido, tenía
unos frutos, pero estaban en conserva. Y la hermana Isabel nos dijo, cierren los ojos y prueben este fruto. Y nos dio a probar el frutito. Y nos dijo, ¿qué fruto es? Entonces, nuestra mente, inmediatamente, ¿qué es lo que hace nuestra mente? Busca puntos de comparación. ¿Sí? Es como el mango, pero no es mango. No, es como la guayaba. No es guayaba. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Nuestra mente buscaba un punto de comparación. Y eso es lo típico en nosotros, ¿ya? Pero cuando nosotros acudimos a Dios, bueno, nos dijeron el fruto, jamás lo habíamos conocido, ya era un fruto de allá del sureste asiático, que acá no lo conocíamos, así que no teníamos un punto de referencia, pero siempre buscamos, ¿sí? Hola, Jazz. Hola. ¿Los esperamos? ¿Sí? No, dele nomás, No, dele nomás. dele. Dele nomás. Ahí está. Ya. Eso es lo otro, para quienes están recién compartiendo con nosotros. Si al final terminan deseando seguir compartiendo, la idea es hacer esto muy relajado, ¿ya? Muy así de conversa, ¿ya? Ustedes pueden preguntar, pueden interrumpir, ¿ya? Porque la idea es que hagamos esto en un ambiente de fraternidad, de familia, ¿ya? Así que, puede ocurrir lo que está ocurriendo. Vamos a esperar a nuestro hermano Marcelito, a nuestro hermano Sandro. ¿Estamos listos? Sí. La tecnología nunca. Seguimos entonces. Buscamos entonces siempre un punto que lo que pasa de es que le salió un referencia. mensaje que dice que la llamada se terminará en unos minutos, entonces por eso estoy, pero ahí vamos a solucionar el problema. Así que dele nomás. Ya. Sí. Bueno, si se corta, volvemos a conectar, ¿no? Aunque, ya son las 9:24. Entonces, aquí tenemos en la Escritura claramente, revelándonos a Dios la propia Escritura, el cimiento de lo que es la incomparabilidad de Dios. Dios mismo, ¿a quién me compararán? Eso es algo que siempre tiene que estar en nuestro corazón, hermano. Cuando nos acerquemos a Dios, nos estamos acercando al ser incomparable por esencia, ¿ya? Otra cosa que nos muestra la Escritura sobre esto es que claramente se nos muestra a Dios como más allá de la capacidad racional humana, intelectual, ¿sí? Romanos 11, hermana Sandrita, léalo usted. Soy la única que está aquí. No, le pasa el pase al hermano Marcelito, porque el hermano Marcelo también descanse con su voz. Ya, Romanos 11, 33 y 34, el apóstol Pablo hablando y haciendo justamente, ¿sí?, sacando una profecía de Isaías, que del mismo contexto Pucha, que la acabamos de tenía, se leer, me de Isaías escapó. 40. ¿Sí? Ya, Romanos 11. Romanos 11, 33 y 34. 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sigo? No, hasta ahí está bien. Sí. Hay términos ahí, ¿no? Claritos que el apóstol Pablo menciona. Insondable, inescrutable, ¿sí? Y si nos lee la NBI, hermana Sandrita. Ah, quería la mía, perdón. Perdón, pastor. Estaba leyendo la Reina Valera. La tengo. Ya, Carlita, dale. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto es con exclamación. Sí. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Está ahí, ¿verdad? Sí, gracias, Carlita. Vamos. Impenetrable, ¿sí? Indescifrable, insondable, inescrutable. ¿Se dan cuenta? Son el lenguaje humano, ¿sí?, usado para definir a Dios. Pero gracias, Carlita, por la acotación, el punto. Esto es exclamación. Ya. Pablo acaba de terminar toda la revelación de la obra de Dios en Jesucristo, ¿sí? Y él está terminando toda esa parte de su carta.
Y Pablo no puede terminar esa parte de la revelación de la obra de Jesús, de la obra salvadora, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, a favor nuestra, sin terminar en una expresión, en un alzar la voz, ¿no? Asombrado el apóstol Pablo, el tremendo teólogo, ya que ya la teología lo usa, ¿cierto? No, el gran teólogo, los grandes teólogos de la iglesia cristiana del primer siglo, él y Juan. Sin embargo, es un hombre absolutamente asombrado con la obra de Dios. Ahora, imagínense, los misterios, los juicios, si el conocimiento de Dios es inescrutable, es insondable, por lo tanto muestra a un ser que es insondable, que es inescrutable, que es impenetrable en su actuar, en su ser, ¿ya? Nos está mostrando clarito de que él es un ser que va más allá de la razón humana. Estamos claros, ¿no? Está clarito en la Escritura. Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios, siempre tenemos que entender que Él nunca nos ocultó que Él es un ser incomparable. Incomparable porque no logramos alcanzar su totalidad, porque va más allá de nuestra capacidad intelectual y racional humana. ¿Se recuerdan en Efesios 3? No lo vamos a leer, 3, 19, 20, ¿cierto? De conocer la altura, la anchura, la profundidad, ¿cierto? Y luego dice, y de conocer el amor de Cristo, ¿cierto? Y luego dice que excede todo conocimiento. O sea, está claro, no hay ni que entrar a escarbar lo que significa eso. El apóstol Pablo fue clarito, el amor de Cristo es insondable, es inescrutable, está más allá de nuestra imaginación, de lo que podamos imaginar, de lo que podamos pensar, de lo que podamos sentir, va mucho más allá. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol, ¿ya? Entonces, claramente, la capacidad racional humana no alcanza para llegar, ¿sí?, a abarcar a Dios. Entonces, solo con eso ya se nos muestra a un ser que es incomparable. Porque yo lo puedo comparar a algo aquí, en mi concepto humano, pero como Dios está más allá, ¿cómo yo comparo eso de más allá de Dios con algo que yo no conozco, que está más allá de mi entendimiento? ¿Cómo lo hago, no? Es lo que le pasó a mi mente cuando probó esa fruta que me compartió la hermana Isabel, ¿no? ¿Con qué lo comparo? Que no es igual a esto. Imagínense, al final era un fruto, pero estamos hablando de un ser, ¿sí?, que es incomparable. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo poder compararlo a algo? ¿Ya? Y siempre, cuando uno ve una pintura, o ve una obra de escultura, o ve una obra musical, uno dice, wow, qué maravilloso es la obra de este artista. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Sí, decimos, wow, qué pintura, qué maravilloso pinta. Por eso, con todo respeto, yo será mi tocayo, pero a Pablo Picasso, yo no sé qué le encuentra. Yo sé que no hay nada escrito sobre el arte, que es relativo con muchas cosas, ya, pero no sé, hasta la Muria hace pintura mejor que Pablo Picasso, pero sí me deleito con otro tipo de pintura y digo, wow, qué tremenda creación. Por eso hoy día hablamos de Rafael, ya no del cantante, del pintor, ya Rafael Sanzio, sí, de Leonardo da Vinci, de tantos otros escultores, de músicos como Bach. Yo todavía no logro, no me entra en la cabeza cómo componían estos hombres, la cantidad de movimientos que hacen los violines, los bronces, el piano. Es una cuestión impresionante. Entonces uno dice, wow, las obras de ellos muestran a genios. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Sí. Verdaderos genios. Bueno, la obra del Señor es muy claro en la palabra, ¿ya?, que la creación de Dios muestra al Creador, ¿cierto? No lo vamos a citar porque yo creo que se recuerdan de eso. Romanos 1, clarito, ¿no? La deidad, el poder, la realidad invisible de Dios se muestra visiblemente en su creación. Entonces, cuando uno ve la magnífica creación, uno tiene que luego mirar al Creador y decir, wow, qué genio, qué mente más maravillosa, qué ser más tremendamente incomparable. ¿Ya?
Y saben, imagínense, yo me imagino al rey David, ¿no? Tendido. Van a renovar la... No, No, ¿cómo estás? dale nomás. Vamos a esperar un poquito para que nuestro gran ingeniero... Un segundo. A todo esto, entre paréntesis, el resto de los hermanos, yo agradezco al Señor, porque yo no soy... Es primera vez que estoy experimentando esto del Zoom, del Meet, para compartir algo del Señor, ¿no? Así que es una bendición para mí que el Rodri nos pueda ayudar en esto. Gracias, Rodri. Lo sacamos de la ducha. Ahí. Ya. Sigue nomás. Ahora sí. Oh, gracias. Gracias, Rodri. hijo mío. Vaya a bañarse nomás. Dale nomás. Vayan a sacarse el jabón, el champú. Bien, entonces estábamos viendo el tema de la creación, ¿no? Yo me imagino al rey David viendo esas estrellas, ¿no? ¿Cómo la percepción de estos seres, de estos seres humanos? Sí, Señor. David ve la creación, ve las estrellas, ve el sol al nacer, se entiende nacer, ¿no? Sí, al salir entre comillas al salir, porque sabemos que no sale el sol, la Tierra la queda dando vuelta. Hoy en día todo eso lo sabemos nosotros, por los descubrimientos científicos, pero ellos no lo sabían. Y a pesar de eso, David tenía una percepción tan tremenda de ver a Dios en la creación, y jamás, y esto es lo maravilloso, jamás cayendo en panteísmo. ¿Sí? El panteísmo, ustedes saben que es ver que Dios es todo, ¿no? Todo, Dios es todo la creación. Es lo que experimentan, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Por eso creen que las vacas son Dios, los ratones son Dios, ya, etcétera, etcétera. Los insectos son Dios, todo es Dios. Ya, en el sentido de que la creación misma es Dios, el panteísmo, ¿no? Sin embargo, David jamás, y ninguno de los hombres de Dios cayeron en esto. Ninguno vio la creación y dijo, qué maravillosa creación, qué maravilloso esto que ha sido creado, ¿ya? Esto es Dios. No, ellos lo tenían claro. Ellos sabían que había un ser por sobre aquello, que había creado eso, y que esto creado mostraba a ese ser. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fantástico, maravilloso, ¿no? Y hoy día nosotros vemos lo que David nunca vio. Físicamente. Y eso se lo debemos a, no sé, a la ciencia, a la astronomía, ¿sí? A la NASA mandando al famoso satélite, al Hubble, ¿cierto? Y ahora creo que hay otro que es más potente todavía. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver imágenes. Yo veo esas imágenes de las galaxias. ¡Wow! Y de verdad, a mí se me paran todos los pelos. Ya digo, tanta grandeza no cabe en mi mente. No, realmente no cabe en mi mente. Hay un video que me gusta mucho, no sé si lo han visto, que lo encuentro muy práctico, fue práctico para mi mente. Sale en YouTube, ¿no? Que van comparando los portes, el tamaño desde el Sol, pasando por Mercurio, ¿cierto? Después Marte, la Tierra, y después pasa Júpiter, y va agrandándose, ¿cierto? Y bueno, y ahí aparece el Sol, y después aparece una estrella más grande que el Sol, y uno dice, ¿cómo puede ser algo más grande que el Sol? Y luego viene una más grande que esa, más grande que esa, más grande que esa, y nuestro Sol queda, pero imperceptible ahí. Y yo digo, no, que es algo monstruoso, es algo terrorífico. Ya tanta inmensidad. Y yo me creo tan importante. Somos tan insignificantes en el universo. Pero este creador, a través de su creación, se nos muestra. ¿Ya? Y si yo hoy día puedo decir que el universo para mí es incomparable, va más allá de mi razonamiento humano, cuanto más el creador. Sí, Entonces, sí. la propia creación nos muestra a un ser que va más allá de la capacidad racional humana. Solamente nos puede definir la creación a un ser inescrutable, ¿sí? A un ser inefable, que no se puede describir con palabras, a un ser incomparable. Porque ni aun su creación sirve como un punto de referencia absoluto para definirlo, porque él es
más grande que el universo. Si es más grande que todas esos millones de galaxias que existen, y cada galaxia tiene billones de estrellas, trillones de estrellas, ¿cierto?, en el universo, y según algunos creen que cada estrella puede tener su propio sistema, ¿cierto?, gravitacional de planetas. O sea, estamos hablando realmente de algo inescrutable. O sea, no me entra en la cabeza. Ya, de hecho, solo pensar en la cantidad, cuando se dice la cantidad de estrellas que hay, ya, 0, 0, 0, 0, 0, vamos a hacer. Se me pierde de la mente, ¿ya? Absolutamente se me pierde de la mente el solo hecho de pensar en la grandeza del Creador, ¿ya? Entonces, seguimos con este punto. La Escritura nos revela a Dios, pero también nos revela que este ser es un ser incomparable. Así ¿ya? es. Lo primero, no existe punto de referencia para definirlo, por eso él dice, ¿a quién me compararán? Sí, ¿o quién es como tú, Señor? Está más allá de la capacidad racional humana. Las expresiones y los términos usados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento son clarísimos. Ya la creación nos lo muestra así. El punto 3 está más allá de una definición concreta, y esto es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos. Cada idioma se inventa una palabra para definir aquello que es indefinible. Suena medio raro, ¿no? Una palabra que define lo indefinible, ¿no? En el sentido de que define que esto no puede ser definido. Y en nuestro español está la palabra inefable. ¿Sí? Si nosotros buscamos la palabra inefable en nuestro idioma, es algo que no se puede definir, algo que no se puede definir concretamente, ¿ya? No se puede describirse. Por lo tanto, ya estamos hablando de que el lenguaje humano tiene límites, ¿sí? Tiene límites. Así es. Cuando hablamos de algo inefable, estamos hablando de algo que, wow, no, la verdad es que es muy difícil definirlo concretamente. Bueno, esto es lo fantástico y maravilloso de Dios, que es tan grande que nuestro lenguaje humano no lo puede definir completamente. La pregunta es, bueno, ¿y qué nos define de Él? Nos define lo que Él ha permitido que esté al alcance nuestro. Solo eso. Pero una definición concreta, radical, absoluta, entendible, racional de lo que Él es imposible. Por eso tenemos que definir a Dios como un ser inefable, ¿ya? Cualquier descripción que se haga de Él, por maravillosa y extrema que sea, queda corta. Así es, Wow. así es. Este es el ser al que sirvo, al que amo. Este es el ser que me ama y me adoptó como hijo. Este es el ser al cual adoro. Este es el ser. Es un ser que va más allá de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Por eso yo les decía al principio, superhéroes. ¿Quién se puede inventar un ser así? Los griegos, filósofos, con todo no se pudieron inventar mejores dioses que los de ellos. Dioses absolutamente humanos, humanoides, sujetos a sentimientos humanos, sujetos a actos humanos. Eran humanos que eran inmortales, ¿sí? Y que tenían superpoderes. Nada más que eso. ¿Para qué hablar de los dioses cananeos, dioses atroces, etcétera, etcétera? ¿Quién se ha podido imaginar a un ser así? La Biblia nos revela a un ser así. Y todo esto, mis queridos hermanos, nos muestra un ser único. Y aquí es donde la palabra único tiene que cobrar para nosotros un sentido potente. Único. Cuando decimos que Él es único, significa que no hay nadie igual a Él, nadie que pueda definirse como de su especie, nadie que pueda compararse. Cuando hablamos de que Él está en el pedestal, no hay nadie. Y por debajo, ni a kilómetros ni a años luz se le acerca. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente cuando nos acercamos a Él. Al ser único, ya se nos hace entonces imposible compararlo. ¿A qué me van a comparar? Dice el Señor. ¿Sí? Por eso Él se define como el único Dios. Eso es lo que dijimos en delante, ¿no?
Isaías 44, a ver si lo podemos leer, hermano Marcelo, por favor. Hay varios versículos que nos hablan de que solo hay un Dios. Disculpe un poco también, Sí, por favor, hablando hermano con Marcelo, dale. respecto a lo que usted habla de la incomparabilidad de Dios. Aparte de eso, de que nuestra mente limitada también jamás podríamos entender eso incomparable de Dios, porque no somos capaces ni siquiera de comprender lo infinito del universo. Y imagínense que él mismo decía, o la palabra dice que el cielo también lo tratan se le trata de comparar con aquello más hermoso que nosotros podemos ver, que es oro, mar de cristal, pero es mucho más hermoso que eso. Ciertamente. Entonces, realmente, Sí. me dijo Isaías 44. Isaías sí, son varios versículos, pero solamente vamos a ir a Isaías 45. 45. Perdón, 44, sí. 44. Miramos, es que 44. puede ser cualquier otro. 44, 6. 6. Dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Clarito, ¿no? El 8, dice algo, el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Me llama mucho la atención el Señor. No conozco otro. Soy el único. No hay otro Dios. Solo yo. ¿Sí? Y él lo dice, no conozco a otro. Y si él no lo conoce, porque no hay. ¿Sí? El ser omnisciente, si no conoce a otro, es porque no hay otro. No hay otro como él. Bueno, ustedes saben que de aquí, este es el versículo preferido de los testigos de Jehová, ¿cierto? Ustedes son mis testigos, ¿sí? Ah, sí. Ya, no hay otro Dios. Y por eso al testigo de Jehová se le complica cuando nosotros hablamos de un Dios triuno, porque ellos no logran entender que es un solo Dios. No lo logran entender. Lo ven, creen que nosotros estamos explicando o tratando, o creemos en tres dioses: Dios Espíritu, Dios Hijo, ya, y Dios Padre, como lo definimos. Entonces eso suena para ellos como un Dios, dos dioses, tres dioses. Claro. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Pero fíjense aquí como Dios mismo repite, aquí, esto es lo fantástico, es Dios diciendo, es su testimonio: no conozco a otro, no hay otro Dios, solo yo soy Dios. Ahora, ¿por qué Él merece el título de Dios? Por todo esto, lo que hemos visto hasta ahora, su incomparabilidad, lo inefable que Él es. No existe otro ser. Ninguno de los dioses creados por los seres humanos ni se asemejan, ni se acercan a este ser que la palabra de Dios nos describe. Entonces, ¿cómo se les puede llamar dioses? Y en ese sentido, yo solo ocupo el término Dios para mí, para este ser, mi Dios, porque entiendo que es el único que tiene estas características y no hay nadie que se le acerque. ¿Ya? Y aunque se le acercara, igual sería ese ser indigno de recibir el nombre Dios o el título de Dios, ¿ya? Porque no está aún a su nivel. Pero no hay ninguna esperanza en encontrar a alguien así, porque solo Él es así. Por eso la Biblia nos enseña que solo hay un Dios. En 1 Corintios 8, los mormones encuentran una base para creer que todos somos dioses, ¿no? Donde Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores. Ya, pero si uno lee el contexto claramente, el capítulo 8, versículos 5 y 6, lo que Pablo está diciendo es que solamente hay un Dios. La gente tiene muchos dioses, pero solo hay un Dios, y es nuestro Dios. ¿Ya? Eso es lo que Pablo está diciendo. En ningún momento Pablo está diciendo que hay más dioses. Solo existe un ser. Solo existe un ser. En la totalidad de todo lo que existe, que merezca el título de Dios. Y ese es el nuestro. O, para que no suene tan posesivo, es el Dios que nos muestra la Biblia. ¿Ya? Es el ser que nos muestra la Biblia. Bien, ¿vamos bien hasta ahora, hermanos? ¿Sí? Sí. Espero que sí. Si hay alguna duda, por favor, no. Si digo alguna herejía, pueden levantar la mano. Y en el mismo que usted habló de 1 Corintios 8, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 6 también el mismo Pablo después dice:
Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Amén. Nada se compara a Él. Nah, así es. Único, ¿no? Bien, aquí en los puntos también, ¿cierto?, está el cielo. Quisiera que echáramos un vistacito al cielo, ¿no? Entendiendo el cielo como la habitación de Dios, ¿cierto?, que hacía referencia a usted, hermano Marcelo, en delante. Porque el cielo mismo nos muestra un ser incomparable, ¿ya? Entendiendo cielo como la habitación de Dios, ¿no? Los de habla inglesa tienen, en este sentido, tienen una ventaja, nos llevan una ventaja. Ellos tienen dos términos, ¿no? Heaven y sky, ¿no, hermano Marcelo? ¿Usted que domina más el inglés o alguien que me ayude? Sí. Son dos, ¿no? Ya, entonces, claro, se usan dos términos para definir cielo. Nosotros quedamos cortos, cielo no tenemos otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cielo, en ese sentido nosotros quedamos cortos con respecto al inglés. Por lo tanto, lo que tenemos que entender de cielo, ahora que vamos a hablar del cielo, es la referencia a lo que la Escritura nos habla como la habitación de Dios. ¿Dónde Dios está? En el cielo, ¿sí? En el cielo, ¿ya? Ahora, el cielo, al ser la habitación de Dios, ya nos muestra un lugar que va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? No puede ser un lugar físico de partida, ¿sí? Así es. No lo puede ser porque Dios es espíritu, ¿sí? Y un espíritu no está sujeto a límites, ¿ya?, físicos. Y en el caso de un Dios como el nuestro, que lo vamos a ver después, infinito, no está sujeto a ningún límite, no hay ningún límite, ¿ya? La manifestación de su ser es ilimitado, ¿ya? Cuando hablamos de que el cielo es el lugar donde Dios habita, solamente nos podemos referir al lugar sencillamente donde Dios, ¿sí?, se manifiesta, ¿ya?, donde su presencia está de una forma plena. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Pero un ser que es espíritu necesita un lugar para habitar. Dios mandó crear el tabernáculo para habitar ahí, y luego le permitió a David cumplir su plan a través de su hijo Salomón, de cumplir el templo para que Dios pudiera habitar ahí, porque Dios necesitaba un lugar para habitar. No. Lo crea y permite, o sea, manda que se haga el tabernáculo, porque fue una orden de Dios lo del tabernáculo. Lo del templo no fue directamente una idea de él lo permitió, sencillamente para que su presencia habitara en medio de su pueblo, que eso es lo maravilloso de Dios. Siempre ha querido estar con nosotros, siempre ha querido estar en medio de los suyos, ¿ya? Pero un ser que es espíritu necesita un lugar para habitar. Y aquí es donde tenemos que ir. No creo que sea el caso de los que ustedes, hermanos, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de hermanos que todavía tienen una percepción tan humana de lo que es el cielo. Sí, Señor. Muy humana, hermano. Y es triste porque fue lo que se nos enseñó. Así. Y como si nosotros no fuimos capaces de tomar la palabra y de profundizar en la palabra, nos quedamos con eso. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día que asiste a sus templos y solo se queda con lo que el pastor, el maestro les enseñó, la pastora, la maestra, el apóstol, el querubín, de Sarabín, como que le llaman hoy en día, ¿ya? Todos los nombres aplicables, no importa, se quedan con eso. Qué triste, no entienden que la idea de Dios, que la voluntad de Dios de que tengamos una Biblia, y no solo una Biblia, tengamos 1, 2, 3, 4, 5 versiones, ¿sí? Tenemos para regodearnos. Pero si no tomamos en serio ese libro que está ahí delante de nosotros y que lo tenemos ahí guardado, y si no lo ocupamos, nos quedamos siempre con lo que nos dicen y nada más. Y eso es lo que produce pobreza espiritual. Entonces, hoy día tenemos a gente que todavía cree lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron cuando era cabro joven, que si yo iba al punto prédica, llegaba tempranito, iba a ganar una mención honrosa, ¿sí?
Entonces, eso me iba a permitir que mi casa era como un abono para que mi casa en el cielo fuera más potente. Entonces, cuando llegara arriba, yo no iba a tener una media agua, por hermano. ¿Entiendes? Yo iba a tener mínimo un bungalow, ¿ya? Y si me transformaba en un buen hermano, que un buen evangelista, no solo perlas a mi corona, que es otro concepto, ¿cierto? Infantil que tenemos hoy en día. No solamente perlas a la corona que el Señor me iba a dar, sino que iba a ser también otro aporte, ¿sí? Ya yo no voy a estar edificando mi casa en el cielo y Dios no me va a dar cualquier casita, me va a dar, porque allá en el cielo moradas hay, ¿no? Moradas hay. Y que se nos viene a la mente, por lo mismo que dijimos delante, porque comparamos todo en nuestro pensamiento humano, cuando ustedes le dicen habitación en el cielo, morada en el cielo, ¿qué se nos viene? Un ruquito, una casa, una mansión, ¿o no? Por supuesto. Entonces, Con crecimos patio. algunos de nosotros. Crecimos Jardín. algunos de nosotros en el Señor, fuimos creciendo, creyendo eso, creyendo que íbamos a llegar al cielo y que allá íbamos a tener una tremenda casa, ¿sí? Y el hermano que lamentablemente no le puso mucho énfasis, ¿cierto?, a su vida cristiana, no le puso mucho empeño, bueno, lamentablemente sí iba a estar viviendo allá en el sector bajo del cielo, ¿no? Porque según este pensamiento, tiene que haber sector alto en el cielo y sector bajo, ¿no? Sector medio. O sea, van a estar nuestras mismas clases sociales que tenemos en Chile. Obvio, es una deducción lógica, ¿no? Si hay una super casa y si hay una casa que no es muy potente, por supuesto, si yo deduzco que lo que está arriba son ese tipo de casas, voy a tener que aceptar la idea de que en el cielo hay niveles sociales, ¿cierto? Y hay población y poblaciones. Ahora, excepto que el Señor sea tan bueno que decida tener una mansión aquí y acá al lado, ¿cierto?, un ruquito pequeño, ¿ya? Total, al final salimos, somos hermanos, todos. Está ese concepto, ¿no? El problema de creer de que el lugar donde Dios habita es un lugar físico. Y esto es un problema que tenemos que solucionar en nuestras mentes, ¿ya? Porque si no, no vamos a entender qué realmente es este cielo del cual estamos hablando, que es la habitación de Dios. Segunda de Crónicas, a ver, hermano Marcelo, por favor, si nos puedes leer, o cualquier hermano que la quiera leer, que lo tenga, el 6:18, Segunda de Crónicas 6:18. De nuevo vamos a Salomón, por favor. Segunda Crónicas 6:18. 6:18, sí. Dice... 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Recordemos que aquí está Salomón en su cúspide, ¿no? Aunque si uno entra a escarbar un poquito ya, a profundizar un poquito en la escritura, se da cuenta que ya estaba como yéndose para abajo, ya está en el periodo del sí, pero todavía está allá arriba, ¿no? Haciendo gala de la tremenda sabiduría que Dios le había dado, ¿ya? Y él explica esto, él dice, pero ¿se podrá aceptar que Dios habite en una casa como esta si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Bueno, está hablando con Dios, ¿no? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. En la mentalidad hebrea, ¿sí?, estaba nuestro cielo, que es donde vuelan las aves, ¿cierto? Pero ellos también tenían un conocimiento de que había un cielo más allá de este cielo, ¿sí? Más allá de este cielo, estaba allá, ¿cierto? Y que en esa parte, por eso se dice cielo de los cielos, ¿cierto? Y que en algún lugar de ahí, de esos cielos, Dios habitaba, ¿cierto? Pero mostrando y entendiendo en su mente limitada que era un lugar inaccesible para ellos, ¿sí? No necesariamente un lugar físico, sencillamente estaba mucho más alto, porque en la mentalidad hebrea siempre fue negro y blanco. Ellos eran muy prácticos en su mentalidad, ¿no? Cielo, tierra. Hoy día en la mentalidad cristianizada, ¿no? Ya, ¿dónde se va a ir usted? ¿Al cielo o al infierno? O sea, o cielo o infierno, ¿no? Pero en el concepto bíblico, el contraste de cielo es tierra.
no necesariamente infierno, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es el contraste de infierno? Cuando entendemos que el infierno se refiere a perdición, apartado de Dios eternamente para siempre, ¿cierto? Y cielo significa la habitación de Dios, o sea, con Dios y en su presencia para siempre. Ahí sí está el contraste de cielo y de tierra. Pero el cielo, ¿cierto? Y hoy día, como veíamos en delante, ¿no? Sabemos que está nuestro cielo, ¿cierto? Donde vuelan las aves, la atmósfera. Luego viene el espacio sideral, como se le llama. Capaz que ya la hayan cambiado, así me enseñaron a definirlo a mí, cada vez que lo hayan cambiado, ha cambiado todo. El espacio sideral, ¿no? Y de ahí, entonces alguien podría creer, bajo esta perspectiva de que Dios está ahí, ¿cierto? En algún lugar, que si buscáramos en algún momento, ¿sí? Estos satélites que están conociendo Dios, que están conociendo el universo, en algún momento se van a encontrar con la casa de Dios. No es la idea de Dios. Pero fíjense la sabiduría que tenía Salomón. Salomón entiende, aún sin saber lo que nosotros sabíamos, sabía que habían cielos, ¿cierto? De cielos. Sabía que no solamente había un estrato de este cielo, al cual él llamaba cielo, sino que había cielos, de cielos, de cielos, de cielos. O sea, para arriba era algo que no tenía un punto de límite en su imaginación, y Salomón lo entiende, ¿ya? No sé, hermanos, si todos lograban entender esto, pero Salomón lo entendía, tal vez por su sabiduría, ¿no? Por su conocimiento. Él lo expresó así, ¿ya? Una inteligencia, comprensión. Ahí está. Y lo demostró expresándole esto, pero fíjense que él es muy claro. Él dice, esta casa no te podrías contener. Si los cielos de los cielos no te contienen, ¿cómo te va a conocer? Te va a contener esta casa. Primera enseñanza. Así. ¿Sí? No, el templo es la casa de Dios hoy en día, ¿no? Le ponemos... Esta es... ¿Se recuerdan? No sé... Me río, hermano, porque... son las cosas que uno comete sin querer, ¿cierto? Estábamos en Arica y los hermanos tienen el letrerito, ¿cierto? Que dice... Casa de Dios y fuerza del cielo. Y claro, cuando estoy dándole como tarro a este tema, de repente miro para el lado, uy. Gracias a Dios los hermanos me quieren, no me lincharon ahí mismo por eso, ya, yo creo que me vieron a pedreazo y se siente que ahí está él. Así que decidieron mandarme el letrerito por encomienda. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, ¿se acuerdan de eso, no? Eso es típico. En el templo, en la iglesia donde yo me congrego, no le vayan a decir, hermano, ¿no? Esto es para nosotros, hermano. ¿Ya? Pero también está ahí, ¿cierto? En el templo, porque está en la mayoría de los templos. Sí, y fíjense que no solo están los templos, ¿sí? De entre comillas, y ustedes saben que me refiero a esto, entre comillas, de algunos ignorantes pentecostales. Yo sigo creyéndome un pentecostal, no tengo ningún problema con eso. Y cuando digo ignorantes pentecostales, porque muchos otros miran al pentecostal como un ignorante, ¿no? De la palabra. No, yo he visto templos de denominaciones, ¿sí? Tremendamente estudiosa la Biblia y tienen el mismo letrero ahí. Es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Entonces, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Disculpa, sí, por favor, Carlita. Yo vi una más que decía, Jesús, una puerta grande y eficaz. ¡Ah! No, contrario. Una puerta grande y eficaz. Ah, no, esa le pusieron con todo, digo, ¿no? Yo creo que si la mezclamos las dos, tenemos el cielo mismo aquí en la tierra. Bueno, pero fíjense que, bueno, esa es la mentalidad. Ustedes son familia, para mí yo puedo hablar esto entre ustedes abiertamente. Pero ya, esa manía que tenemos de buscar eslogan, esa manía que tenemos de buscar nombres, ¿no? Ahora a los músicos ya no se les dice músicos, antiguamente se les decía adoradores. ¿Dónde quedamos los que no éramos músicos? Se supone que somos todos adoradores, ahora le dicen levitas, salmistas. ¿Sí? Imagínense por los pastores, ya no se llaman pastores, se llaman apóstoles. Después el apostolado quedó chico, algunos decían, no soy serafín, soy que no. Esa manía que tenemos de buscar nombre y títulos, hermano. Qué triste, ¿no? Triste porque nos desenfoca tanto. Y estas frases, ¿no? Son al final eventos comerciales, nada más que eso.
No necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es mostrarle a Jesús a la gente. Y para eso tenemos que conocer a Jesús, ¿no? Y conocerlo bien. Eso es la idea de poder estar recordando, refrescando este conocimiento, ¿no? Vamos al tema de esta casa de Dios, puerta del cielo. En primer lugar, ¿se recuerdan? Me imagino que todos se recuerdan, si no, fue cuando Jacob está huyendo de su hermano, ¿no? Lo quiere eliminar, o sea, tristemente su hermano Esaú quiere eliminar a Jacob. Y Jacob se escapa y tiene un sueño, ¿no? Una visión, un sueño, entre visión y sueño, ahí durmiendo. Hermano, me es imposible no recordarme de algún momento en mi vida en que sí estuve durmiendo ahí, teniendo una especie de piedra ahí en mi cabecera, pero no se compara a lo de Jacob, obviamente, ¿cierto? Ahí en una piedra pone su cabeza y duerme. Y él ve en esta visión, sueño, que ve una escalera, ¿no? Y ángeles descendiendo y subiendo. Entonces él despierta y dice, wow, qué cosa más maravillosa esta, qué cosa más tremenda. No tenía idea que esto era casa de Dios y puerta del cielo. En primer lugar, no es un templo, ¿cierto? Por lo tanto, no debería ser aplicable en nuestros templos. Ya hay un problema ahí. Sencillamente, lo que Jacob interpreta como casa de Dios, puerta del cielo, es el lugar donde él ve que está la presencia de Dios. Están bajando y subiendo los ángeles, y ahí hay presencia de Dios. Entonces, casa de Dios, puerta del cielo, aún ya en esta primera frase y en su contexto correcto, nos habla de esto. ¿Cuál es la habitación de Dios? El lugar donde está la presencia de Dios. Y no es un templo. Y Salomón lo deja claro. Este templo no te puede contener. Pero no solamente nos dice eso Salomón, sino que Salomón nos dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué percepción más tremenda de Salomón? Lo que nosotros estamos viendo ahora y que se nos enseña en teología, que se nos enseña en los estudios bíblicos, Salomón no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero la sabiduría, y aquí vemos la sabiduría tremenda que Dios le dio. Si no fue chiste la sabiduría de Salomón, fue una sabiduría tremenda. Por eso su caída, su descenso, su apartarse de Dios es más terrible aún. Porque cuando un hombre cae, una mujer cae, se aleja de Dios en ignorancia, es muy diferente en pleno conocimiento. ¿Ya? Y este hombre tenía una sabiduría tremenda que le permitía conocer. Y él entendió que Dios era, y aquí entra uno de los atributos que vamos a ver después, infinito. Salomón está proclamando la infinitud de Dios. O sea, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Eres tan grande que vas más allá de todo lo que tú has creado. Los cielos de los cielos. Él está contrastando los cielos con la tierra. Dice, esta tierra no te puede contener. Ni los cielos de los cielos te pueden contener. O sea, tu creación no te puede contener. Y hoy día nosotros tomamos esas palabras de Salomón, las vemos a través de toda la Biblia y llegamos a una sola conclusión. Nuestro Dios es un ser infinito. Ahora, ¿puede algo ser la casa de Dios? ¿Puede ser algo la habitación de Dios? Cuando hablamos que el cielo es la habitación de Dios, entonces tenemos que saber a qué nos referimos. ¿Sí? Si estamos hablando de cielo como el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta plenamente, ¿cierto? Sin límites, bueno, venga, que eso sea el cielo, la casa de Dios, ¿no? Porque no es otra cosa que esto, ¿ya? Esto es lo que Salomón sabía y lo que nosotros hoy día también sabemos, ¿ya? Y gracias a Dios porque lo sabemos. Pero esto tiene que impactarnos. ¡Wow! ¡Wow! Este es el ser al cual yo denomino Dios. Este es el ser que es mi Dios. Este es el ser que es mi Padre. Este es el ser al cual adoro, al cual sirvo. O al cual debería serlo, ¿no? Al cual debería adorar y al cual debería servir. Amén. ¿Ya? Sí. Esta revelación tremenda de Salomón nos confirma otra cosa. Cuando el Señor dijo, voy a preparar lugar para ustedes, ¿cierto? Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Cierto? ¿Se recuerdan de esa moción? Me imagino, ¿no? Esa promesa maravillosa. Es una porción de la escogida de mi hermano Carlito Araya, ¿eh? Lo he escuchado en sus devocionales, compartir sobre eso, le gusta mucho eso y bendice a la iglesia cuando él lo comparte, ¿no? A mí me ha bendecido mucho escucharlo. Pero es una promesa tremenda. Pero fíjense que ahí es donde viene la mentalidad humana. Casa de Dios, muchas moradas hay, entonces en el cielo van a haber casas.
Yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma, y cuando el Señor nos habló de morada, nunca nos habló de casas terrenales, o en forma terrenal, ya donde vamos a tener una habitación para dormir, una cocina, un baño, no, nada de eso. El apóstol Pablo, ya ahí en Corintios, ¿sí? En 1 Corintios 15:50 nos dice que la habitación, ¿cierto? Como está ahora, nuestro cuerpo físico no puede estar en la presencia de Dios, ¿sí? Si nosotros comparamos 1 Corintios 15:50, a ver, hermano Marcelo, si lo puedes buscar. Sí. Y hermana Sandrita, o alguien si lo quiere buscar, Éxodo 33:20, por favor. 1 Corintios 15:50. 15:50, sí. Carlita, léelo tú. Ya dice 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ya, está clarito, ¿no? Pablo, lo que está diciendo en su contexto, nos está diciendo que nuestro cuerpo físico es la carne, ¿no? ¿A qué se refiere ahí? Porque carne en otras partes de la palabra de Dios significa, ¿cierto?, la naturaleza pecaminosa, pero ahí se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico no puede heredar, o sea, no va a poder estar en la presencia directa de Dios. Por eso necesitamos ser transformados. Eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor nos arrebate, nos lleve, ¿no? Cuando lleva a su iglesia. Bien, no puede heredar, significa que no podemos, ni vamos a estar allá. Y en Éxodo 33:20... ¿Cómo se saca eso, amor mío? Ay, sí, perdón. Éxodo 33:20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Muy bien. Ahí está, ¿cierto? Lo complicado, que creo que después lo vamos a examinar bien. Bueno, ¿Moisés vio cara a cara a Dios o no? Está la pregunta, ¿no? Dios es muy claro. Dice que no me verá hombre y vivirá. No puede nuestro cuerpo humano experimentar la presencia directa de Dios, verle así directamente, sin ningún límite. Hoy día nosotros estamos, por así decirlo, cuando oramos en su presencia misma, directamente, nos referimos a que estamos directamente en su presencia, delante de Él, pero no significa que estamos percibiendo su presencia en plenitud, porque eso es imposible. Eso es lo que el contraste o el paralelo de Éxodo 33:20 con 1 Corintios 15:50, donde dice que nuestro cuerpo físico no puede estar ahí delante de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que a Dios nadie le ha visto jamás. Pablo lo dice, Juan lo dicen, Dios lo dice ya en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En otras palabras, sencillamente, habitación aquí ha de entenderse como el lugar de su presencia misma. Y como les decía, en 2 de Corintios hay una parte donde Pablo dice que el nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, ¿sí?, es nuestra habitación. Así es. ¿Sí? No esa casa de la cual hemos estado hablando, ¿cierto? Y que hemos estado diciendo que tristemente es lo que muchos hermanos todavía creen, ¿no? No es la idea. 2 Corintios, lo leo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo, claramente, en el contexto, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? ¿Qué casa? Si está hablando del tabernáculo, ¿no? Morada terrestre, como nuestro cuerpo, entonces el contraste de lo que Dios tenemos allá, edificio, una casa, no hecha por manos, ¿cierto?, humanas, sino eterna en los cielos, y el contexto es claramente, es el nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, que es el cuerpo que nos va a permitir estar con Él por primera vez en nuestra existencia humana, directamente en su presencia, cara a cara, literalmente cara a cara. Por primera vez le veremos cara a cara. Escuché una vez que alguien decía que esto solo se refiere a que vamos a ver a Jesús cara a cara, porque al Dios eterno, ¿no?,
nadie, ni aún allá, vamos a poder verle cara a cara. ¿Ya? La verdad es que no encuentro ningún argumento bíblico sólido para esto. ¿Sí? Alguien ha dicho por ahí, pero imagínate, si ni los serafines, ¿cierto?, que andan volando alrededor del trono de Dios pueden verle cara a cara, ¿no? Porque con dos alas vuelan, con dos, ¿cierto?, se tapan su cara y con dos se tapan sus pies, ¿ya? Pero aquí está lo maravilloso. Bueno, ¿me permiten una así como una espiritual? Una Así? animación, oye, ya. Lo voy a dejar así nomás para que los hermanos que escuchen el no sepan a qué me refería. Ya. No suene tan hereje, ¿no? No, me permiten esto. Creo que hay una diferencia entre los ángeles y nosotros. Sí. Creo que los seres angelicales, los seres celestiales, si les queremos llamar, ya, para ingresar no solamente a los ángeles como en sí mismos, sino también a los querubines, los serafines, a los 4 seres vivientes, como queramos llamarles, ¿no? Hay una tremenda diferencia entre ellos y nosotros sabemos que ellos nos llevan 1000 años por delante. Son seres que tienen una voluntad incorruptible. Ellos ya decidieron, porque también tuvieron la oportunidad de decidir, ¿no? Sí. Decidieron ahí, no sabemos en qué punto de la historia de la creación de Dios, no de nuestra realidad, no de nuestra historia humana, sino de la creación de Dios, decidieron. Unos se rebelaron contra Dios, ¿cierto? Pero la gran mayoría quedó fiel con Dios. Y esa determinación la tienen para siempre, eternamente, ¿no? Inmortalmente. Son seres magníficos, son seres que aman a Dios. La Biblia dice que tenemos que orar que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra, de la misma manera como se hace en el cielo, ¿no? Entonces nos muestra a un lugar donde la voluntad de Dios se hace de forma perfecta, donde se agrada a Dios de forma maravillosa, como quisiéramos hacerlo nosotros, y hay veces que se nos complica hacerlo, ¿no? Pero allá se hace, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros seamos transformados, y no solamente, sino ya, a pesar de todo lo imperfecto que podamos ser, hay algo en que nosotros los adelantamos a ellos. Y no por lo que somos, no por nuestra capacidad, sino por la obra de Dios en favor Así de ellos. es. Y es que la sangre maravillosa, Gracias, Señor. la sangre excelente del Señor Jesucristo, no fue derramada por ellos, Te alabamos, Señor. fue derramada por nosotros. Amén. Así es. Jesús sufrió por amor a nosotros. Y eso es algo que en la eternidad nos va a llevar un punto adelante a todos los seres celestiales. Y en ellos no va a haber envidia, en ellos no va a haber enojo, ¿no? Porque ellos están en otro nivel. Pero nosotros vamos a ser los que vamos a cantar primero que nada el canto de los redimidos, canto que los ángeles no pueden cantar. Así es. ¿Sí? Y Ellos nunca van a poder decir digno eres, porque con tu sangre nos has redimido, ¿sí? No van a poder cantarlo. Sin embargo, todos los que estamos aquí ahora, en este tiempo lo vamos a hacer. Creamos eso, que lo vamos a hacer, ¿ya? Y para terminar este punto, solo decir que este cielo, Isaías, al ver la manifestación de este cielo, Isaías se sintió fulminado. ¿Se recuerdan? Soy hombre muerto. Pablo dijo que cuando estuvo allá, le preguntaron a Pablo, ya, describen un poquito lo que viste, es inefable. No, pero algo que sea, es inefable. No, pero, no sé, te estoy diciendo que es inefable, no entendí lo que es inefable. ¿Sí? Es inefable, vi cosas, oí palabras, ¿cierto? Inefables, o sea, que no se pueden describir. Él experimentó el cielo como un lugar que no podía describirlo con palabras humanas. Juan lo describe en Apocalipsis como un lugar donde todo gira en torno a Dios, ¿sí? Todo gira en torno a Dios, ¿ya? Y más encima lo describe como un lugar, ¿sí?, que logra abarcar toda criatura que existió, que existe, que existirá. ¿Sí? Es un lugar que no nos cabe la mente la cantidad, porque cuando usa cantidades muestra
inescrutabilidad, dice millones y millones de ángeles, ¿cierto? Todo lo creado, ¿a qué se refiere con todo lo creado? Todas las criaturas, desde Adán hasta el último, wow, es algo que va más allá. Sí. Es un lugar, también Juan en Apocalipsis lo describe con un tiempo cronológico, ¿cierto? El tiempo cronológico no es aplicable ahí, ¿ya? Porque se dice que se ocupa la frase por los siglos de los siglos, ¿sí? Que eso es solamente un lenguaje humano para aplicarlo allá, que significa nada más que por siempre, eternamente, ¿no? Ya algo que no tuvo comienzo ni tendrá fin, esa es la eternidad. El lugar donde Dios habita es la eternidad, que ya pasa a ser mucho más que un lugar, mis queridos hermanos. Títulos como principio y fin muestran aquel que fue el principio de todo y va a ser el fin de todo. ¿Ya? Alguien podría entender, porque suena hasta medio filosófico, y la idea no es caer en filosofía aquí, ya en pensamiento, qué buena frase, anotémosla, ya la voy a ocupar para el próximo sermón. No, nada de eso. Pero alguien puede entender que Él es el principio y el fin, significa que Él estuvo antes del principio y va a estar después del fin, si que hay un fin. Eso ya se me escapa a la mente. ¿Sí? Sí, Me empieza a producir picazón en la cabeza. Ya, como alguien que existió antes. Y aquí es donde dices, pero ya me quería explicar un ser que no tuvo ni principio ni fin. No, pues, si todo ha tenido un principio, ya, pero nuestro Dios no lo ha tenido. ¿A quién? Y con esto terminamos, mis queridos hermanos. ¿A quién se le puede ocurrir un ser de esta magnitud? Hermano, yo tengo muy buena imaginación, pero jamás se me hubiera ocurrido algo. Se me puede ocurrir uno más poderoso que Superman. ¿Sí? Un dios más encachado que Júpiter. Pero jamás un ser como este. Así de hecho, me incomoda mi pensamiento en el buen sentido, ¿no? Me lo incomoda, me cansa en el buen sentido. Digo, hasta aquí no más llego, ¿sí? Esto es Dios caminando a nuestro lado y llega un punto en que, ya, hasta aquí no me entiendo. Y Dios sigue caminando para allá, sigue caminando, hasta ahí no más llegué. Y yo no soy una persona muy dotada de un gran IQ, pero les aseguro que ni los hombres ni las mujeres con tremendo IQ, con tremendo intelecto, podrían dimensionar. Incluso muchos con un gran IQ, con un gran conocimiento intelectual, ¿cierto? Solamente humano, han descartado a Dios de sus vidas. Qué triste. Amén. Llegamos hasta aquí, el cielo nos muestra la inescrutabilidad y la incomparabilidad de Dios también, entendiendo cielo como la habitación de Dios, un lugar que no se puede describir, ¿sí? Así es. Como dijo mi hermano Marcelo en delante, más allá de sencillamente calles de oro y mar de cristal, es mucho más que eso, mucho más que eso. No sé si tienen alguna pregunta, nos hemos pasado un poquito la hora, disculpen, ¿sí? Está muy bueno. No, realmente gracias, pastor, por su tiempo y porque, como decía mi esposa, realmente bueno, y usted mismo lo decía, es bueno recordar esto y saber de que el Dios que tenemos, que es un Dios realmente incomparable. Amén. Quiero leer una partecita cortita. Por favor. Apocalipsis 19. Sí, dale, Carlita. Dice, bueno, que dice hartas cosas. Dice hartas cosas, sí, cuéntame. Sí, Apocalipsis 19, que es muy, muy fuerte. Ya, lo voy a leer nomás, ya voy a aprovechar. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Y voy abajo mejor porque estaba en la otra parte para no ver entérate. Después oí voces como el rumor, el 6, como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse con lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Aleluya, es el título acá. Y eso, ser esposa del Cordero, es que es otra cosa, es otra relación con nuestro Dios. Como dice usted, en comparación con los ángeles, somos honrados de una manera indescriptible en realidad. ¿Sí? Así es. Sí.
Gracias, Carlita. Gracias por el aporte. Que tremendo es cuando los cristianos no leen el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque le tienen miedo. O cuando van y lo leen porque quieren saber el secreto de la mujer escarlata, de las bestias, del dragón con las tantas cabezas. No es malo, ¿no? Pero cuando acudimos al libro de Apocalipsis, como lo ha leído Carlita, ¿cierto? Lo único que vamos a encontrar es la grandeza de nuestro Dios en ese último libro de la Biblia. Imagínense las palabras maravillosas que salen en este último libro de la Biblia. Gracias, Carlita, por compartirlo. Les agradezco. Gracias, Jorgito. Gracias, Carlita. Un abrazo a Jairito. Dile que déme contacto con él. Para hablar con él. Liz, pobrecita. Tiene cara cansada. Sí. Gracias, chiquillos. Gracias por haber estado. Gracias, Darien. Con toda honestidad, chicos, hermanos queridos, ya, si no pueden estar los días lunes, no hay problema. Ya, si, o sencillamente, no, me aburrió la cuestión, me aburrió el estudio, así que no, yo no voy a jamás pensar eso, ¿no? Y si no pueden estar el próximo lunes o no pueden estar un lunes, la invitación sencillamente es abierta, ¿no? Esto es algo que comenzó en el corazón de mi hermano Marcelo y mi hermana Sandrita. Yo acepté. Por incluirnos, muchas gracias. No, me bendición siempre verles. Sí. Comenzó ahí y el fin único es reunirnos para esto, para tener una horita un poquito más. Hoy día fue un poquito más. Bueno, con todos los saludos que tuvimos también, nos atrasamos un poco, ¿no? Sí. Pero la idea es esto, dedicar un tiempo a profundizar en lo que tal vez ya hemos profundizado en algún momento, pero para que esto traiga un frescor a nuestra vida y a nuestra visión de nuestro gran Dios. Así que, Amén. un abrazo, Jorge, un abrazo, Liz, un abrazo, Carlita, un abrazo, Darien, un abrazo, hermano Marcelito, hermana Sandra. Y si Dios nos dispone otra cosa, el próximo lunes, como dijo hermano Marcelo el lunes pasado, en este mismo canal. Esta misma hora y en este mismo canal nos veremos. Ay, que igual, bendecido. Me pude ver a mi princesita ahí con su... Sí. Tiene una carita cansada, mi guagua. Qué lindo verte, mi amor. Un abrazo, Liz. Nos hace recordar los estudios allá en Iquique, Sí. cuando nos reuníamos todos. Uy, sí. Te amo, Liz. Lindos Un tiempos. abrazo. Cariño a Rory, a la Yassi, a la Javi también. Vamos a decirle a Rol que venga para acá. Ah, sí, porque nosotros no entendemos nada de la tecnología. Entonces, desde estábamos asustados de Nanti porque faltaban Pero- 5. Dime, Jorgito. Ya no, hermanas. No, diga. Lo que pasa es que yo hice unos apuntes, pero me faltó harta información. ¿Vas a mandar tú un...? Lo mando al tiro. Ah, ya, gracias. Eso no, hermana, disculpe. No, está bien, mi amor. No, y ya, Jorgito, son alta hoja, por si acaso. Ya, Te lo voy a está. mandar al tiro. Pero, Esta es la base, Jorgito, que ocupamos en Arica, ¿ya?